siga hablando en nuestros corazones, siga golpeando como martillo la roca, siga sacando todas esas impurezas que aún tenemos, esos dioses que aún adoramos sin querer muchas veces, los adoramos, nos vamos en pos de ellos, pero que sea el Padre hoy permitiéndonos avanzar un poco más, quitando lo que el Padre tenga que quitar de nosotros, que salga todo lo que no es de Él y que podamos verdaderamente prendernos de su mano poderosa. Muchas veces no queremos pasar ese desierto, nos duele cuando el Padre viene y nos habla y sigue hablando a nuestros corazones y no nos gusta cuando viene la verdad, pero es necesario para poder ser aquellos hijos, esos hijos amados a los cuales Él instruye, disciplina. Es un tiempo muy grande de temor, aún todavía hay cosas que aún solamente cuando vienen estas oportunidades digo, Padre, por amor a ti, suelto, tengo que soltar muchas cosas, que es un privilegio, muchos, como dice la palabra, muchos queriéndolo hacer, no se les es permitido. También damos un saludo a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, que también el Padre pueda instruirlos a ellos, también les pueda colocar ese querer como el hacer a cada uno de ellos, que el Padre también quebrante toda esa dureza, porque necesitamos tanto del Padre, necesitamos tanto de Él, y el Padre me traía mucho en ese tiempo, cómo nos conformamos en este mundo, cómo nos conformamos, porque ya el Padre nos ha dado ciertas cosas y ya nos conformamos y nos quedamos quietos, o no nos quedamos quietos. Recordemos que si avanzamos o retrocedemos, empezamos a retroceder, empezamos a entrar en ese amor del mundo, en ese amor emocional, sentimental, y que no nos deja avanzar y que quebrantamos la Torá. Pero vamos a darle gracias al Padre, dispongamos nuestros corazones, que pidámosle al Padre, como dice su palabra, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar, pues no para nuestros propios deleites, dice su palabra, sino para la voluntad de Él, pues como dice la palabra, la voluntad de Él es nuestra santificación, que nos apartemos cada día más del pecado. Vamos a darle gracias. Abacados, Padre nuestro, Rey nuestro, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre, colocando nuestros corazones primeramente. Abacados, colocamos hoy nuestros corazones, Padre, y hoy elevamos estas tefiló, Padre, porque hoy queremos, bendito Padre, que sigas hablando a nuestros corazones. Abacados, primeramente, Padre, reconocemos que nos hemos equivocado, bendito Padre, que somos transgresores de tu Torá, Avinu Malkeinu, porque tú nos dices, volveos de esos malos caminos, volveos y que nos volvamos a ti, Padre, pero muchas veces estamos diciendo que no queremos ir contigo, Avinu Malkeinu, y hoy por ello te pedimos perdón, bendito Padre, porque somos tercos, porque somos rebeldes aún todavía, Padre, pero tú en tu gran gesed, bendito Padre, tú, Abacados, nos traes aquella corrección, Avinu Malkeinu, nos guardas, bendito Padre, como a la niña de tus ojos, nos guardas, bendito Padre, porque nos has permitido ser pueblo, a ese pueblo Israel, aquel bendito Padre, el cual tú le das mandatos, Abacados. Por ello hoy te decimos, y al final, bendito Padre, pues todo será para bien, Abacados, todo será, bendito Padre, para que nosotros podamos ser salvos, para poder obtener la Yeshua, para poder obtener la salvación, Avinu Malkeinu, aunque ese proceso, bendito Padre, es demasiado difícil, Avinu Malkeinu, muchas veces, bendito Padre, porque nos dejamos contaminar, porque entramos en esa emoción, Abacados, pero gracias te damos hoy por tu corrección. Causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta los nuevos instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo
Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de zombies sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Así es, mi Abacados, queremos descansar en ti, Abacados. Queremos encontrar aquel reposo, bendito Padre, en aquellas áreas en las cuales aún, bendito Padre, estamos sufriendo, padeciendo, llenos de tristeza, de angustia, Abino Malkeinu. Hoy te pedimos que seas tú permitiéndonos pasar ese proceso, bendito Padre, para poder dar aquel diezmo, Abino Malkeinu, para poder ser esa buena tierra, como dice tu palabra, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Padre, porque estamos necesitados de ti, Abacados. Háblanos, bendito Padre, porque hoy reconocemos que estamos necesitados de aquella palabra, Abacados, porque necesitamos ser de aquellos, bendito Padre, que se unen entre nuestros ajín, como dice tu palabra, amados unos con otros, bendito Padre. Ayúdanos a edificarnos, bendito Padre, pues tú nos enseñabas a través de tu palabra, bendito Padre, que el ojo, bendito Padre, necesita, bendito Padre, del oído, Abacados, y todos los miembros se necesitan unos de los otros, Abino Malkeinu. Ayúdanos y quita toda arrogancia que hay en nuestros corazones, Abacados. Ayúdanos a unirnos en ese cuerpo que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Abba. Hoy nos colocamos delante de ti, Padre, ayúdanos en esta hora, Abacados, porque cuando estábamos en Egipto, Padre, queríamos adorarte, Abacados, pero no era, bendito Padre, no se nos era permitido, Abacados, aunque buscábamos, Padre, pero no se nos fue permitido, Abino Malkeinu. Necesitábamos en aquel tiempo, Padre, necesitábamos de ti, Abacados, necesitamos de aquella shinja, de aquella alegría que permanece para siempre, Padre, pero hoy tú nos has traído a adorarte, porque tenemos gozo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, bendito Padre. Cómo has roto y cómo has quitado maldiciones generacionales, Abacados. Cómo has levantado nuestros linajes, bendito Padre. Cómo has levantado nuestras familias, Padre. Hoy te pedimos que cada día levantes cada una de esas familias que hoy están aquí representadas, Abacados. I
Abacados. No permitas que nos olvidemos de ti, Abacados. No permitas que nos olvidemos de acción, Abino Malkeinu. No permitas, bendito Padre, que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, solamente que podamos seguir ese camino de rectitud, Abacados. Hoy te pedimos que nos des otra oportunidad, así como le diste a Ezequías, Abacados. Ayúdanos, bendito Padre, para que podamos, bendito Padre, ser de aquellos que agradecen, bendito Padre, tu voluntad, Abacados, que no tienen en poco tu palabra, Abino Malkeinu, que nos dejes, bendito Padre, ese privilegio de colocar nuestra casa en orden, Abino Malkeinu. Saca de nosotros, bendito Padre, todo lo que no es tuyo, todo lo que viene a producir desorden, Abacados, porque así como estamos en lo físico, Padre, también reconocemos que así estamos espiritualmente, Abino Malkeinu. Así como tú le diste otra oportunidad, le diste otros 15 años para que él pudiera ordenar su casa, Padre. Así también, bendito Padre, danos otra oportunidad. Eso es lo que hoy te pedimos, Padre, otra oportunidad, Abacados, para arreglar nuestros caminos, Abacados, para que nuestros hogares, bendito Padre, nuestras familias se puedan aprender de ti, Abacados. Ayúdanos, bendito Padre, porque hoy queremos más de ti. Queremos que nos hables y que quebrantes, Abacados. Pues te damos gracias, Abino Malkeinu, pues dice tu palabra que demos gracias por todo, Abacados. Hoy te damos gracias por tu corrección, por tu palabra, porque viene y hablas a nuestros corazones, Abino Malkeinu. Hoy nos colocamos delante de ti, Padre, colocamos este tiempo, este lugar, estas palabras, Abino Malkeinu. Que seas tú, Abacados, hablando a través de mí, que no salga mentira, Abino Malkeinu, que salga aquella palabra viva, aquella que viene a edificar, a romper y a quebrantar toda dureza de corazón, Padre. Todo eso lo colocamos delante de ti, Abacados, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y en presencia del Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Shalom, mis ají, mis hermanos. Buenos días para los hermanos que nos escuchan o los que el Padre hoy ha permitido que han venido a escuchar su palabra, para que salgamos a obedecer, para que seamos de aquellos que escuchan y obedecen, dice su palabra. Dice Shema Israel, escucha y obedece. Y tremendo, porque el Padre viene y nos habla o habla mi levar, que estamos necesitados, y viene y golpea, porque hay error en cada uno de nosotros. Y cuando, no sé si le pasa a todos, que cuando el Padre le permite compartir una palabra, el Padre trae otra corrección y nos muestra, o me muestra, siempre me pasa cuando estoy acá, me muestra como que otro error, y que sea el Padre permitiéndome salir a esforzar, a colocar, como dice la palabra, la casa en orden. Ese privilegio que el Padre nos da de poder verdaderamente arrepentirnos y hacer teshuvá. Entonces vamos a entrar al tema. El tema del día de hoy es espíritu de Jezabel. El Padre me hablaba bastante con ese tema. Es un tema muy, muy amplio, muy grande, se extiende bastante, pero que sea el Padre hoy permitiendo que sea Él quien hable, que sea Él quien llegue a sus corazones, que no sea de mi sabiduría, que no sea de mi emoción, sino que sea Él hablando a través de mí, porque esto es un tema grande. Y yo le decía al Padre, porque tenía otro, pero el Padre, le pedía al Padre y me traía eso, y yo, bueno, pues el otro será para otra ocasión, no es el tiempo aún todavía. Entonces el Padre me traía esta porción, lo vamos a ver, porque es muy amplio lo que el Padre ha hecho, de cómo se mueve el espíritu de Jezabel en cada uno de nosotros, como mujer, cómo nosotros nos vamos en contra cuando tenemos nuestro esposo, cuando estamos en matrimonio, y es tremendo. Vamos a empezar, que sea el Padre hoy permitiéndonos escuchar un poco su palabra. Dice, vamos al libro de Reyes, vamos a estar en el libro de Reyes 16:13. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová, como nos enseñaron erróneamente, donde dice Jehová y Jehová, dice, más que todos los que reinaron antes de él. Y sigamos, 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este es un tema muy amplio donde el padre hablaba, donde en un tiempo estaba como esta mujer. Dice que esta mujer adoraba ídolos, los sidonios. Dice que es hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Cuando ahí el padre me traía esta porción de la palabra, muchas veces cuando nos vamos a Jezabel, lo llevamos por la inmundicia, por la parte sexual, ¿no? Que también tiene que ver, pero aquí el padre me hablaba un poquito más, porque ya les he compartido de lo que el padre ha hecho en mi vida, de donde el padre me ha sacado, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de muchas cosas donde el padre hoy dice uno, ya el padre ha quebrantado, que nos falta aún todavía, porque como dice su palabra, que todos tenemos pecado, y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Pero le quiero compartir en Primera de Reyes 17:21, dice, cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Natab. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer gran pecado. No, que les quería mostrar de donde dice que Acab siguió los pecados de Jeroboam. Entonces Jeroboam seguía a los dioses y dice que apartó de que Israel estaba adorando a Elohim. Entonces lo apartó y lo hizo que ellos adoraran otros dioses. Entonces aquí el padre me traía esa porción de la palabra, como Acab, si ustedes ven, han estudiado, ya hemos visto, Acab dice que Acab era el rey de Israel, o sea que le seguía al padre. Entonces, pero ¿qué pasó aquí? Dice que se unió con Jezabel. ¿Y Jezabel qué pasó? ¿Qué lo llevó a adorar a otros dioses? Pero antes de tomar a Jezabel, dice que él hizo como estaba haciendo, no sé si en otra porción, dice que él hacía como Jeroboam, o sea, adoraba a Dios, o sea que antes de eso ya estaba adorando a dioses. Entonces, ¿qué me traía el padre aquí? Dice que cuando nosotros nos hacemos uno, ¿cierto? Con nuestro esposo, uno, nos volvemos una sola y vamos a tomar una sola decisión. Lo que él tiene, pues yo le voy a pasar, y lo que yo tengo, yo le voy a pasar. De los espíritus inmundos. Entonces dice la palabra, yo soy atraído y seducido de nuestra propia concupiscencia. O sea que él fue atraído y consiguió una mujer, ¿sabes? Porque él tenía de adorar ídolos. O sea, tenía esencia de estar adorando ídolos, y él, pues vino y precisamente le llegó eso. Y el padre aquí me traía mucho esa porción, porque yo no quería reconocer el pecado que cometí. Muchas veces decimos, no, pero ahorita le voy a hablar un poquito cuando el Yohanan, el Juan Carlos, que nos comparte la palabra el día viernes, o él habla y dice, el pecado es rico. Y dice, pero el pecado es rico, como dice él, hay unas cosas que ustedes no creen y piensan que es como cosas mías. Y cuando el padre venía y me traía la palabra y me traía la corrección, y el padre me decía, empiece a hacer, empiece a madurar. Y cuando le decía al padre, bueno, ¿qué tengo que madurar? ¿Qué tengo que hacer? Y el padre me dijo, deje esto. Y empezó a ver como yo decía, pero si eso es bueno, pero si eso es rico. Y le está diciendo al pecado, le está diciendo rico, porque me complacía, porque los espíritus inmundos estaban complacidos. Muchas veces así somos. No queremos que ese espíritu inmundo salga y lo vemos como bueno, porque nos hace feliz, nos hace estar contentos y estar emocionados, porque ahorita entramos en ese emocionalismo, nos dejamos contaminar. Vamos a seguir. Vamos a ir al libro de 1 Corintios
14:20, dice así: hermanos míos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Padre aquí nos traía la corrección, porque muchas veces somos de aquellos que van de un lado para el otro. En el libro de Efesios 4:14 lo voy a leer, dice: ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Perdón, pero aquí el Padre que me traía o que me mostraba, que dice que ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, ¿sí? Que muchas veces nosotros hoy tomamos una decisión y tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema y salimos corriendo, no queremos enfrentarnos. Y así me estaba pasando, y cuando el Padre nos traía la corrección o me traía la corrección, empiecen a madurar, empiecen a ser como aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad del Padre. Y el Padre me traía esa palabra: no seáis niños en el modo de pensar, porque muchas veces hacemos pataletas, hacemos berrinches, porque entramos en ese emocionalismo, queremos manipular a la otra persona. Y si la otra persona, si es como acá, que no está bien, no está firme en la palabra del Padre, pues sencillamente va a empezar a hacer lo que hay en mí, los espíritus inmundos de lo que hay en mí. No, yo la trato bien a ella, yo le digo: ay, mi amor, ay, mami. Entonces a mí me gusta que me traten de esa manera, pero no quiero que me traigan la corrección. No quiero que el Padre saque ese espíritu inmundo que hay en mí. Entonces el Padre empezó a decir qué es lo que tenía que hacer, y el Padre empezó a mostrarme, y le dije: bueno, vamos a hacer esto, vamos a pararnos en la palabra, vamos a empezar a hacer, porque estamos fluctuando de un lado para otro, estábamos haciendo lo incorrecto delante del Padre. ¿Pero por qué? Porque me había unido, porque nos habíamos unido en ese, si ustedes ven Jezabel, dice que Jezabel es seducción, ahorita lo vamos a ver. Dice que es incitar, dice que es perforar, dice que es seducir, es del H5496. Dice que es por perforar, seducir, apartar. Y yo decía: Padre, tremendo, porque así pasa en nuestras vidas, Misají. Muchas veces nosotros, en nuestra condición, estoy hablando como de mujer, pues de matrimonio, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos vamos en contra de la palabra? Y hay una Acab y hay una Jezabel. Y muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para que la otra persona caiga, Misají. Y eso me pasaba, me pasó en un tiempo. Y yo decía: Padre, tremendo. Y hasta que el Padre no trató, yo no era capaz de reconocer que me había equivocado, que yo había sido utensilio de uso deshonroso para hacer caer, como Jezabel hizo caer a Acab. Y muchas veces somos así. Seducimos a nuestro esposo para que caiga, seducimos para que nos volvemos lisonjeros. No, yo ya no lo corrijo, ya no le digo nada. Así lo puede haber en error, pero ya no le digo nada, porque es que si yo le digo que está equivocado, él me va a regañar, me va a alzar la voz, y a mí no me gusta que me griten, ¿cierto? Empieza a entrar ese emocionalismo, empieza a entrar ese otro amor del mundo, pero el Padre nos va a hablar qué pasa cuando nosotros verdaderamente nos disponemos a hacer la voluntad del Padre. Vamos a continuar, vamos a ir al libro de Primera de Reyes 21:4. Dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vamos a leer el 5 de una vez. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? El Padre me traía bastante esa palabra, porque así viene el esposo que también está seducido emocionalmente, ¿cierto? Y me traía esta palabra, me traía esto, y les voy a contar en lo que uno cae, porque uno es atraído y seducido de nuestra propia concupiscencia. Si usted lee antes, dice que él quería la heredad de Nabot,
¿cierto? Porque estaba al lado, y él lo quería, y Nabal le dijo que no se lo iba a vender porque había sido una heredad de sus padres. Pero ¿qué vino acá? Dice que llegó a su casa triste y enojado. Y muchas veces así hacen nuestro esposo, viene a hacer berrinches, como digo yo, viene a hacer pataletas, porque no puede conseguir las cosas del mundo, porque no podemos, un ejemplo, no podemos comprar la camioneta, ay, queremos un carro, queremos una moto, queremos una casa, pero como ahí está Jezabel, ¿cierto? La que le lleva la idea. ¿Y Jezabel qué hizo? Fue, y luego, ahorita lo vamos a ver. Entonces el padre me traía esto. Muchas veces nosotros, no, el esposo viene y dice, no, venga, prestemos plata, prestemos aquí, prestemos allá. Y como hay una Jezabel en mí, una que quiere tomar el control para tenerlo por debajo de puerta, para que, como decía el padre ayer, yo decía, padre, tremendo, y me confirmaba que esa era la palabra, porque muchas veces no queremos que el esposo sea cabeza, sino cola. Nosotros queremos ser aquella cabeza, y porque ahorita vamos a ver que Jezabel es incitadora y quiere, o pasó por encima de la voluntad de Acab, que fue y engañó para que Acab obtuviera lo que él quería. Entonces el padre aquí me traía esto, cómo nosotros seducimos, cómo nosotros en nuestra condición, que por no pasar esos procesos del padre, vamos y seducimos y somos piedra de tropiezo. Y se lo digo porque somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque en un tiempo el padre empezó a tratar con el que ahora es mi esposo. En ese tiempo, si él es testigo, en la Juan Carlos, él venía en un crecer grande que yo hasta me aterraba porque era uno de los que buscaba, y cuando recién llegó acá a la casa, buscaba, se metía en la palabra, uno lo veía enfocado en lo que es la palabra. Pero ¿qué pasó? Que vino una Jezabel y se interpuso y se metió en ese proceso del padre. Muchas veces somos así, mis ajayó, mis hermanas, nos metemos en ese proceso del padre. Y hoy en día, después de 2 años o año y medio, digo, padre, sí, tal vez no me hubiese interpuesto, no me hubiese dejado, él no se hubiese dejado seducir por mí, por lo que había en mí. En ese tiempo pues ya tenía un crecer, ahorita apenas está otra vez arrancando. No quiere decir que el padre no ha hecho en su vida, ha hecho, pero pudiera estar. Pudiese tener más de lo que hoy tiene, y eso me entristece porque uno quisiera porque uno ve la disposición que él tiene, cómo él tiene las ganas de salir y de agradar al Padre, pero a causa que se dejó contaminar, a causa que me interpuse, lo puse a adorar ídolos y él no se daba cuenta. Hasta hace poco que empecé a contarle qué estaba pasando en mi vida cuando nos juntamos, cuando hicimos Valligás, y él decía, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué me estaba pasando esto, me estaba pasando lo otro. Pero muchas veces así nos interponemos en la corrección de nuestros hijos también, Misajín. No solamente como matrimonio, sino también con nuestros hijos. No dejamos que nuestros hijos vivan el proceso y nos metemos, nos interponemos. Así como yo me interpuse, como yo lo puse a adorar a ídolos, porque cuando pasó eso, pues bajó. No pudo seguir avanzando. Y ahí vino, como dice Mía, ahí vino el ayayay para los dos, porque era como un contrarreloj donde teníamos que avanzar. Gracias doy al Padre porque nos ha permitido avanzar un poquito más. No nos dejamos verdaderamente apartarnos como lo hizo Acab, que se apartó. Y no pudo, sino que siguió adorando ídolos, lo que la esposa le decía. Entonces, así mismo, Misajín, nosotros nos interponemos en la obra del Padre. Y yo lo miraba, el deseo que él tenía de salir, de verdaderamente entender la palabra, y por mucho que el Padre le hablaba, no era capaz. Porque, como dice la palabra, que cuando nosotros desobedecemos,
sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, pues vienen velos sobre nosotros. Y tal vez cayeron velos sobre él y no podía, Misajín. Y uno lo veía que luchando con ganas de entender la palabra y decía, pero es que el Padre me habla así, pero es que el Padre esto, y no podía entender porque había sido contaminado, había sido seducido. Vamos a continuar. Eso es lo que les estaba contando de... Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Porque muchas veces así viene el esposo para que nosotros hagamos, ¿cierto? De acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, y salimos nosotros a hacer lo incorrecto. Ah, no, sí, está bien, prestemos plata, hagamos esto por querer agradarle a esa persona. Hagámoslo, no, viene la esposa y le dice, no, o el esposo, venga, celebremos el cumpleaños al niño, pobrecito, tiene 8, 7, 5 años, 10 años, celebrémosle, mire que es un niño, y todos los niños celebran. Pero cuando no estamos parados, estoy hablando de dos personas que conocen, que siguen al Padre, pero en su condición de terrenal, animal y diabólica, nos dejamos seducir, sea el hombre o sea la mujer. Y caemos, muchos caen. Y el Padre, vamos a seguir, vamos a continuar. Dice así. Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Adonai Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Yo busqué por aquí incitar. Ah, no, incitar era, perdón, me equivoqué porque les dije que Jezabel era incitar, pero no es. Incitaba, si lo buscamos en el Strong, ese sí es perforar, seducir y apartar. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo apartaba, lo seducía para apartarlos de los mandatos. Ahorita vamos a ver que Elías le dice, tú que has dejado los mandatos, porque acá descarado va y le reclama a Elías y dice, si tú dejaste los mandatos, si tú matas, ahorita lo vamos a ver porque me trae esta palabra del Padre, como lo que hace la mujer afecta al hombre, ¿cierto? Y muchas veces decimos, no, es que la hermana, coloquemos el ejemplo a la hermana Ángela, es que la hermana Ángela es una rebelde, ella no quiere avanzar, llega el esposo y no quiere y no hace, pero no estamos viendo de cuenta, ahorita lo vamos a ver, que no nos damos cuenta que es el esposo, como el Padre nos hablaba ayer, que la cabeza es la que de la cabeza corre pues la maldición, si hace o no hace la palabra del Padre. Entonces dice, bueno, vamos a seguir. Entonces, me hacen un favor, me pueden leer Deuteronomio 13:6. Vamos a ver el Padre qué es lo que demanda de cada uno de nosotros, qué es lo que no debemos de hacer. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. ¿Sigo? Sí, es como está. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás sed, misericordia, ni lo encubrirás. Si ven lo que dice aquí el Padre, ¿qué es lo que demanda él de nosotros? Dice, si viniera tu hermano, tu esposa, el que venga y se te incitare, te llevare a adorar dioses, ¿sí? Adorar dioses puede ser una mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, bueno, cantidad de ídolos que hoy tenemos. ¿Qué dice el Padre? Que no lo hagamos, que no nos dejemos incitar por ello. Por eso necesitamos estar bien atentos a la palabra del Padre. Por eso lo importante de todo esto, como el Padre nos habla de guardar sus mandatos. Dice la palabra que si guardamos los mandatos nos van a llevar a aquella vida.
Y aquella vida hoy, nuestro Adón, Yahshua, aquel, el Señor Jesús, como nos enseñaron, como Él fue al madero a pagar por nuestros pecados, hoy pagamos nosotros, ¿cuánto más nosotros? Por ahí en el libro de Hebreos dice, ustedes que hoy tienen que pagar, que en aquel tiempo pues Yahshua pagó por los pecados de Él, ahora dice, ahora ustedes cuánto más si son los pecados de ustedes. Pero hoy tenemos el gran privilegio que tenemos al Ruach HaKodesh, que nos lleva, que nos da ese privilegio de poder verdaderamente ir prendido de la mano de Él. Entonces aquí lo que el Padre me traía, o nos trae la palabra de Deuteronomio 13:6, quiere decir, quien venga, Misají, que no nos dejemos seducir, dice la palabra, que no nos dejemos incitar, o sea, que no nos dejemos perforar, que no nos dejemos salpicar del pecado, que no hagamos como ellos hacen, que debe haber una separación entre la luz y las tinieblas, debe haber una separación de esta quejilá con lo que hay en el mundo, con los que están en el mundo, debemos de ser diferentes. Por eso el Padre nos hablaba, ser cados porque yo soy cados, o sea que nos apartemos de toda contaminación, de todo lo que está en este mundo que nos quiere llevar a hacer las cosas de este mundo. Antes las practicábamos, antes era mentirosa, antes me gustaba el trago, me gustaba el licor, pero dice la palabra hoy, doy gracias a Elohim por lo que ha hecho, como ha tratado y como ha venido a romper todas esas maldiciones. Muchas veces no entendemos cuando estamos en el mundo, decimos, ¿quién nos puede ayudar? O ¿cómo salimos de este problema? ¿Cómo salgo de esta aflicción? ¿Cómo salgo del trago? ¿Cómo salgo de la drogadicción? ¿Cómo lo hago? Pero el Padre, gracias damos a Él porque nos ha traído su verdad para pararnos sobre Él, sobre la roca que es nuestro Adón Yahshua, sobre Jesús. Vamos a continuar, vamos a ir al libro de Primera de Reyes 21:19, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Yahweh, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Yahweh Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Aquí el Padre que nos habla, mis amigos, si ustedes leen antes, que como Jezabel, sigamos con Jezabel, como Jezabel fue, ¿cierto? Porque Nabot, como no le quiso vender el terreno, hizo matar a Nabot. Pero Elohim que le dice, ahí Elías le está hablando, perdón. Y le habla diciendo así, ha dicho, Elías el que le está hablando a Acab. Porque ahí antes, me lo puede leer antes de eso para Primera de Reyes, por ahí el 17 para poderlo. Entonces vino palabra de Adonai Jehová a Eliyahu Elías, Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Ha descendido, dice que, Acab había descendido a tomar posesión de él. Y entonces Elías va y le dice, no mataste y también has despojado, o sea que mató a Nabot, pero en realidad no fue Acab, sino que fue Jezabel, que hizo, ahorita lo vamos a ver, cómo Jezabel pasó por encima de Acab, porque Acab estaba triste. Y aquí el Padre que me traía con esta porción, lo que el Padre nos hablaba ayer, ¿cierto? Y el pecado, ¿de quién fue? De Jezabel. Y el Padre Elías, ¿a quién le está diciendo? A Acab. O sea que si yo hago lo malo, ¿le he contado a quién? A mi esposo. Porque no estoy parada sobre la palabra. Porque yo lo malo que haga, pues, como dice, o hago lo bueno o hago lo malo, depende de eso, pues voy a traerle maldición a la otra persona. Y eso es lo que el Padre nos hablaba o me hablaba, ¿cierto? ¿Cómo uno hace que la otra persona entre en pecado? ¿Cómo cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos? Mis hijos hoy ya están grandes, ya están en el mundo para que están en otra situación. Pero hoy a los que tienen
tienen hijos dentro del hogar, como si nosotros como mamás, no, ¿a qué me traía el padre esto? Como nosotros como mamás, cuando no corregimos a nuestro hijo, estamos llevando a nuestro esposo a que adore ídolos. Y ya no somos, como dice el padre nos hablaba ayer, ya no es cabeza, sino que viene a ser cola, porque la decisión, ¿de dónde viene? De la cabeza. Porque a nosotros como esposa, como mujer, nos falta, porque tenemos ese espíritu inmundo de seducción. Por eso le decía, Jezabel no solamente representa la parte sexual, sino también, mira cómo incita a Acab a hacer lo malo. Cómo ella en su condición, queriendo agradar a Acab, iba a irse en contra de lo que Acab era, porque Acab era su esposo. Entonces vamos a continuar. Dice, Primera de Reyes 21, 9 y 10. Dice, y las cartas que escribió decían, ahí es donde Jezabel pasa por encima de Acab. O sea, aquí vemos a una Jezabel autoritaria que pasa por encima de su esposo. Dice que es calumniadora, mentirosa, porque va con mentiras. Dice, y vamos a leer, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Ella le estaba pidiendo, hizo una carta enviándole a unos siervos para que fueran a matar, o sea, colocándole una trampa pues para poder matar a Nabot. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Entonces aquí vemos a una Jezabel mentirosa, ¿cierto? Vemos a una Jezabel seductora, a una Jezabel autoritaria. ¿Por qué? Porque aquí ella quiere agradar a Acab. Porque como ve a Acab triste, y así somos muchas veces, mis ajinas. Esto me traía el padre, porque muchas veces no queremos corregir. Y el padre me traía a través de esa palabra. Pues mi esposo tiene una niña. Y yo decía, padre, tanto tiempo. El padre ha venido hablando. Y yo no, en mi condición, yo no era capaz de decirle, porque yo digo, no, porque es que él se enoja. No, porque es que si yo le digo eso, él va a pensar que yo quiero que él haga lo que yo quiera. Pero aquí el padre también nos trae 2 condiciones. Jezabel lo quería llevar a lo malo, quería pasar por encima porque era malo. Pero si nosotros viendo hacer lo malo, o sea, nosotros, lo que quiero decirles es que nosotros no nos debemos unir a lo malo. Que cuando el Padre nos trae una palabra, que sea el Padre, o sea, a ver cómo le explico. Jezabel llevaba a hacer lo malo a Nabot, ¿cierto? Pero no quiere decir que cuando vemos a nuestro esposo equivocado frente a la palabra, no quiere decir que no lo podamos corregir, es algo muy diferente. Sí, quiero colocar las 2 partes para que no vaya de pronto a haber como un malentendido. Que cuando en nosotros está la verdad de Elohim, podemos ir a corregir, a llevar la palabra a nuestro esposo. Parece que quisiéramos pasarnos por encima de él, pero no, porque antes queremos sacarlo para que él sea la cabeza. Y dice, padre, tremendo esto. Antes queremos sacarlo y él pueda entender la palabra para que él pueda ser la cabeza. Pero Jezabel la que quería era llevarlo a hacer lo malo. Y en mi condición pues lo decía yo, quiero que él salga para que pueda hacer lo bueno, para que pueda ser cabeza, para que pueda llevar esa palabra y para que, por él pueda bajar la bendición. ¿Y por qué le decía esto? Porque tenemos una niña, no es niña de sangre, es una niña espiritual que él tiene, y por ende pues también hoy viene a ser parte de mi familia. Y le decía eso. El padre ha venido hablando mucho tiempo y los 2 no hemos hecho con ella lo que tenemos que hacer, porque es una niña de 9, 10 años y hay autoridad, tenemos la autoridad. Me pongo como tenemos pero eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Y yo no le decía por qué, porque había temor, porque había entrado, había hecho valligas, me había dejado también, por eso le digo, no solamente la
seducción solamente de mujer, sino que del hombre también, porque también nos dejamos seducir para que no hagamos lo bueno, para que no hagamos lo que al Padre le agrada. Entonces había entrado en ese conformismo. Nos conformamos con lo que, no, yo ya estoy haciendo, yo ya danzo, no, yo ya predico, yo ya esto. Cuando el Padre me traía nuevamente, me permitía, rompía ese velo y me decía, es que es necesario seguir avanzando, es necesario que usted se siga limpiando de aquella contaminación, y creemos que no, ya está, ya la hicimos, ya estamos aquí, ya estamos bien, ya no nos pasa nada, ya es una cosa y ya lo otro, y nos conformamos con las cosas de ese tal. Cuando el Padre me decía, no, a usted le falta esto, había entrado en cosas, estaba viendo que los famosos, esos famosos, y yo decía, Padre, tremendo donde uno entra, muchas cosas, y el Padre me traía, y como decía, el celular es una arma muy peligrosa, y me estaba pasando, dedicaba más tiempo a eso, no viendo cosas equivocadas, pues sí equivocadas, porque no estaba haciendo la voluntad del Padre, porque yo lo puedo coger, me puedo poner a estudiar, porque ahí tengo la Biblia, puedo estudiar, pero me ponía a ver un video, y me demoraba una hora y media. Y otra vez en esa lucha, pues ya les he contado, pero no nos disponemos verdaderamente a hacer la voluntad del Padre. Entonces el Padre a eso me llevaba, a que verdaderamente nosotros podamos, Misajín, podamos ser de aquellos que colocan la palabra primeramente por obra. Y yo decía, Padre, le decía, y claro, cuando uno va con la palabra, pues no nos va a gustar y no nos justificamos. ¿Cierto? Mira al video de las justificaciones, muchas justificaciones, vea a lo que la quería colocar y no, bueno, pues no me fue permitido. Muchas justificaciones, no es que yo no lo hago por esto, yo no lo hago por lo otro, no es que para traerla, no es que cada 8 días, no es que para compartir la palabra. Muchas veces si el Padre me hablaba de eso, y usted también está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque yo también ya he pasado un proceso y yo por lo menos digo, yo debo de saber qué tengo que hacer con un niño, tengo que instruirlo en la palabra, tengo que hacer que él se acerque a la palabra, porque uno por lo menos con los hijos que uno ya tiene 20, 30 años, pues ahí sí ya es un poquito más difícil, aunque no imposible. ¿Por qué? Porque mis hijos, a pesar de que están apartados, o me llaman y les comparto la palabra todavía y me dicen, no, sin más. Estamos viviendo esto porque nos equivocamos, porque pensamos que la vida era fácil, dicen ellos, y ahorita están en un lugar donde verdaderamente hay corrección y que les digo, eso les tiene que servir, y es tremendo porque el enemigo a uno lo quiere seducir de cualquier manera, mis amigos, de cualquier manera lo quiere seducir. Ahora que están en ese lugar, ahorita les voy a contar, están prestando servicio militar, como el tío se van a seleccionar, ver unos soldados profesionales, pero que no vayan a olvidar al Padre. Y el enemigo que venía a seducirme, a ver yo qué iba a hacer, como decía el Padre, para llevarme al desierto, para probarme qué había en mi corazón. Y me decía, ma, usted me va a visitar, usted va a venir a verme. Y un día, hace poco, le clamaba al Padre y le decía, Padre, si es tu voluntad, que lo puedo hacer. Un día me arrodillé y yo a clamarle al Padre, cuando en una de esas me dijo, el Dios que él sigue no es el mismo Elohim que tú sigues. Y eso me dolió hasta que no saben cómo, y me levanté aburrida, triste, porque mi condición quería ir, pero el Padre me dijo, el Dios que él sigue no es el mismo que tú sigues. Él sí sabe, él sí conoce nuestros corazones, Misajín. Y cuando él dice no, pues es no. ¿Qué podemos hacer? Así nos duela, pero él dice no, es no. Y yo decía, Padre, tú conoces y me voy a someter a lo que tú dices. Y muchos dirán, pero no, ella tan dura, ¿por qué no va? ¿Por qué eso? ¿Por qué no presta atención? Pero si yo estoy de algo completamente segura, Misajín, es que si yo obedezco al Padre, el Padre va a hacer. ¿En qué lo he hecho? Pues no lo sé, para que ellos vuelvan si son escogidos. ¿Qué
¿Qué estamos esperando, mis ají, mis hermanos, como familia? ¿Qué están esperando para que sus hijos lleguen? ¿O qué no están haciendo eso? ¿Qué no están haciendo para que sus hijos lleguen verdaderamente a la senda? ¿O qué estamos haciendo? No es que están haciendo, ¿qué estamos no haciendo la voluntad del Padre? Para que ellos verdaderamente lleguen a los caminos del Padre, o nuestra familia. No nos dejamos circuncidar nuestros corazones, no nos dejamos quitar ese prepucio, no nos dejamos romper ese velo de pecado, porque muchas veces no queremos, estamos en ese emocionalismo, y el Padre me hablaba bastante, como yo poco a poco había entrado en ese emocionalismo, en ese amor del mundo, y ya no quería hacer la voluntad del Padre. Por eso yo le decía al Padre hoy, Padre, permíteme hablar tu palabra, porque sé que me he equivocado. Y uno sabemos que si nosotros quebrantamos la palabra y nos volvemos a los dioses, ya no vamos a tener el respaldo de Él. Lo delicado de uno quebrantar la palabra, mis amigos. Ya no vamos a tener el respaldo. Y yo le decía al Padre, Padre, respáldame en esta palabra, permíteme volverme a ti. Porque yo si algo sé que cuando nosotros estamos caminando equivocadamente, créame que va a salir mentira de cada uno de nosotros. Va a entrar velos y no vamos a poder ver la palabra como realmente Él quiere que nosotros la veamos. La vamos a ver con otro espíritu, no con el rúa del oído. Nos vamos a desviar, vamos a empezar a decir, no, pero mire que Elohim dice que nos amemos, que entremos en ese emocionalismo, en que ya no digamos nada cuando el Padre dice, vaya y exhorte a su hermano, vaya y dígale a su hermano, vaya y haga eso, y muchas veces no, nos quedamos quietos, vamos a seguir. ¿Ya se lo leímos o no? Sí. Sí, ya lo leímos. Vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Jeremías 32, 35, dice así: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos, y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensar que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Yahweh. Aquí es donde el Padre me llevaba, o nos lleva mis amigos. Como la Jezabel que lleva a la que está adorando ídolos, ¿cierto? Al mismo rey, el dios idóneo, es el mismo al que le ofrecen los hijos a Moloc. Es el mismo Baal. Entonces muchas veces les decía el Padre, tremendo, porque muchas veces cuando no corregimos a nuestros hijos, pasamos a nuestros hijos por el fuego, estamos adorando al rey, al Baal, y no nos damos cuenta que hay una Jezabel dentro de nosotros, porque eso tiene que ver con lo mismo de seducción. Cuando hay una Jezabel dentro de nosotros, no corregimos a nuestros hijos, porque los hacemos pasar por el fuego. Cuando les celebramos cumpleaños a nuestros hijos, les estamos pasando por el fuego. Cuando no hacemos lo que el Padre demanda con nuestros hijos, los estamos pasando por el fuego. Cuando yo tenía mis hijos que llegaron, muchos saben que llegaron pequeños, como de 7, 12 años, y el Padre me traía eso cuando yo decía, tremendo, porque no los corregía, dejaba que ellos hicieran lo que quisieran. Parecía no malo que ellos no hicieran las tareas del colegio, parecía no malo que ellos tuvieran un celular, porque como yo no lo tuve, entonces yo quería que ellos lo tuvieran, pero ellos lo tenían ¿para qué? Para ver otras cosas, para no hacer lo que el Padre dice, porque apenas estábamos comenzando. Y yo decía, Padre, tremendo, nosotros cómo pasamos a nuestros hijos a Moloc, cómo los pasamos por el fuego, cómo lo que el Padre más resalta aquí, es como nosotros los presentamos a Baal. Y ustedes no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, porque si nosotros los corregimos, los estamos que ellos busquen del Padre, los estamos presentando a Elohim. Pero cuando nosotros no corregimos, cuando los dejamos que ellos sigan el error, los estamos que ellos presenten
los estamos presentando a Baal, los estamos pasando por el fuego. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una Jezabel dentro de nosotros, porque no hacemos la voluntad del Padre, porque ahorita sí lo vamos a ver. Dice que Baal es tener dominio, es del H1166, dice que es casado, enseñorear. Y eso es lo que pasó con Jezabel, que heredó, estoy hablando de Baal del papá, ¿no? Heredó lo mismo que el papá tenía. O sea, ella empezó a enseñorearse. O sea que ella empezó a hacer lo incorrecto. Pues ella hacía lo incorrecto desde antes, ¿no? ¿Qué conclusión? Entonces a eso era lo que al padre me traía. ¿Cómo Acab se había unido con una Jezabel? ¿Cómo nosotros nos dejamos seducir por Jezabel y presentamos nuestros hijos a Moloch? Y no tanto eso. Un ejemplo, mi hermano de sangre, mi hermano en Rúa, le dice a su esposa, corrija a su hijo, corrija al hijo. Pero la esposa, desobediente, no lo corrige. Entonces, ¿qué padre me llevaba a esto? Cómo ella desobedece a su esposo. Y él sin saber, ella lo pone a adorar a otro Dios. Porque no hace, ni ella ni él la corrige, ni ella ni él, pues lo corrige a la esposa, ni la esposa corrige al hijo. Entonces, ¿cómo empezamos a que nuestro esposo caiga? Y muchas veces nos quejamos, a eso me traía el padre también. Muchas veces, ¿cómo nosotros nos quejamos del esposo? Pero muchas veces no nos damos cuenta, y un día así como yo fui piedra de tropiezo para que mi esposo no avanzara, así mismo hoy la esposa es piedra de tropiezo cuando no hace lo que el padre demanda en su palabra. Y está haciendo que acá vaya y se ponga y adore a ídolos, a otros dioses. Y así mismo nos pasa, Misajín, cuando verdaderamente nosotros no hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros no somos esa mujer sabia que edifica su casa, que edifica su hogar, sino que por el contrario, que es una necia que destruye su hogar. Porque yo empecé a hacer esa necia que destruí lo que el Padre estaba haciendo en ambos, o había hecho en mí, había hecho en él. Me interpuse, Misajín. Y eso nos ha costado, no saben cuánto nos ha costado. Nos ha costado el avanzar en el Padre, nos ha costado mucho. Y yo sé y reconozco que he menguado bastante, pero a pesar de eso, o sea, he menguado por algunas áreas, pero en otras el Padre también me ha permitido salir. Y ahí estoy en ese proceso de purificación. Y así mismo, pues, a mi esposo también le pasó lo mismo. Y está en ese proceso, o estamos en ese proceso. Y hoy en día puedo reconocer que me equivoqué, puedo reconocer que me interpuse en la obra del Padre. Vamos a continuar porque me falta. Primera de Reyes 18:18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandatos de Adonai ya y siguiendo a los Baales. Acá viene y le dice pues a Elías que por qué había hecho eso, ¿no? Entonces Elías viene y le dice, no, es que tú eres el que ha dejado. ¿Cierto? Así somos nosotros de descarados muchas veces. No, pero es que es usted, mire que es usted. Pero muchas veces el Padre nos dice, es que es usted que abandonó los mandatos del Padre. Muchas veces decía yo, no, pero es que es él fue el que vino y me hizo caer y me hizo tropezar. Pero el Padre me decía, si yo hubiese estado parada sobre la roca en aquella área, pues no me había dejado seducir, o no había dejado que ese espíritu inmundo seduciera a la otra persona. Pero si nosotros como esposa, como mujer, como mamá, como papá, estamos bien, no nos vamos a dejar seducir por el enemigo. Pero como no estamos bien, no andamos bien, nos seduce fácilmente, como dice la palabra, él a quien viene y seduce a las almas inconstantes, a los que no perseveran fielmente en el Padre. Y luego nos estamos quedando, vamos a continuar. Jeremías 6:16. Así dijo Yahvé: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaréis. 17. Puse también sobre vosotros
sonido de la trompeta y dijeron ellos, no escucharemos. Así nos pasa, el Padre viene y nos dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, pregunten por los mandatos, ¿qué debemos de hacer, Padre? Porque hoy en día nos han quitado o les han quitado los mandatos. Donde empieza ese proceso de creer en el Padre, de nosotros empezar a hacer, porque hoy muchas veces dicen, no, pero Elohim, Dios ya lo hizo todo. Él ya pagó por todo. Pero el Padre nos demanda que nosotros debemos de hacer obras, porque si nosotros no hacemos obras, no vamos a lograr mover su mano. No lo vamos a lograr que Él verdaderamente se acerque a nosotros. Tenemos que hacer obras, como dice la palabra. La emuná, la fe sin obras, está muerta. Entonces el Padre me traía esto, porque muchas veces el Padre trae la palabra, me muestra el pecado, y yo digo, no quiero hacerlo. Así como ellos dijeron, no andaremos en sus mandatos, no andaremos en sus caminos. El Padre me decía, venga, deje esto, deje lo otro, deje la mentira, deje la rabia, deje la fornicación, deje de estar celebrando fiestas paganas. Y decimos, no, yo quiero celebrar. No andaremos en sus mandatos. En la otra dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. El Padre coloca personas, hermanos, que compartan el sonido de la trompeta. Es la palabra que sale por cada uno de nosotros. El hermano viene y me habla, la hermana viene y me habla, el que viene y me habla, dice el Padre, puse también sobre vosotros atalayas. Que vengan y traigan la corrección, nosotros le decimos, no escucharemos. No, ¿quién me viene a hablar la Jor? Si uno la ve andando chueca. Pero como decía el Padre ayer, si yo de ahí aprendo, si aprendo del indigente, si aprendo de esto, pero muchas veces nuestra condición, esa condición terrenal, animal y diabólica, no prestamos atención y nos volvemos vanagloriosos. Ah, no, como yo ya predico, a mí que la Jor Miriam, a mí no me venga a hablar. Y yo aprendo, yo digo, Padre, tremendo, porque yo siento que me falta, como dijo Ezequías, ven y coloca tu casa en orden. A mí me falta el orden. Y tal vez porque no me he esforzado, yo la veo a ella que ha pasado y es muy puntual, y eso me falta a mí. Y yo digo, Padre, quisiera ser como ella, diligente en muchas cosas. Quisiera ser ordenada, ella es toda así, toda tocada, toda ordenada. Y yo digo, Padre, yo quisiera ser como ella es. Compartí un tiempo casi nos jalamos de las greñas porque éramos juntas. Éramos bien peleonas, pero estábamos comenzando ya, ahora ya nos amamos. Digo que ella es mi alma gemela. Y yo quisiera que también el Padre, sé que el Padre hace mucho en la vida de ella, y eso me da gozo de verla a ella, y aprendo de ella. Digo, ya viene la familia, tengo que hacerle rápido porque voy a causarle. Bueno. Hagámonos tempranito. Entonces digo, Padre, tremendo, aprendo, y yo quisiera, el Padre me trae a través de eso la palabra de Ezequías. Y hoy el Padre, espero que el Padre me permita hacer su palabra. Vamos a continuar, vamos a ir al libro de Reyes 17:2. Dice, y ella respondió, vive Adonai ya. Aquí estamos hablando de la mujer, la viuda de Sarepta. ¿Sarepta? ¿Se dice Sarepta? Sarepta. Vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Dice, Primera de Reyes 17:12, creo que es el 16 al 12. Dice así. Y ella respondió, vive Adonai ya Jehová tu Elohim, Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños.
para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Elohim, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sigamos así. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Vamos a devolver. Entonces el Padre me traía esta palabra, que muchas veces nosotros, como aquella mujer, aunque aquella mujer ya estaba instruida, dice que le iba a dar de comer a Elías, ¿cierto? Ella ya tenía una orden, pero muchas veces nosotros en nuestra incredulidad no dejamos que el Padre nos utilice como ese utensilio honroso, sino que aquí que el Padre que me mostraba a través de esta palabra es que como ella primero quería hacer para ella, ¿cierto? Y para su hijo. Dijo, no, es que yo tengo un poquito nada más. Déjame hacer para mi hijo primero y para mí. Pero Elías, ¿qué le dijo? Hágame a mí primero. Primero soy yo, le dijo Elías. Y el Padre que nos habla, hoy el Padre nos dice, hágame primero a mí, que yo soy fuente de agua viva. Que yo les voy a dar la Yeshua, que yo les voy a dar la salvación. Y muchas veces estamos como el pueblo de Israel, no queremos, no haremos, no escucharemos, no haremos como tú dices. Porque quiero hacer para mi propio beneficio. No, es que yo tengo que trabajar, porque si no trabajo no tengo plata. Si no trabajo, ¿cómo pago el arriendo? Primero pienso en mí, en las necesidades terrenales, y no pienso en la voluntad del Padre. Y Elías le dice, venga, hagan primero prepárame la comida para mí. Dice que no le va a faltar, dice que no le faltó aceite, que no les faltó agua, no les faltó comida, que no escaseó mis ají. Y eso es lo que el Padre nos traía en la porción de la voz, que estamos haciendo con el alimento. ¿Estamos haciendo verdaderamente que crezca ese alimento? ¿O estamos haciendo que disminuya? Y muchas veces no entendemos esos rotos que tenemos porque no hacemos la voluntad del Padre. No, yo quiero que mi hogar funcione, yo quiero que mi hogar haga, mis hijos empiecen a caminar, yo quiero que mi esposa empiece a caminar, que yo quiero una esposa fiel, una esposa que no me dé problemas. Pero el problema es el hombre. Y muchas veces quiere que la esposa haga cuando el esposo no hace. Aunque no las quiero incitar a que si ustedes ven al esposo no hacer, ustedes también quieren hacer también lo malo. No. Que si ven a su esposo hacer lo malo, pues que hagamos lo bueno, para que un día podamos, cuando el Padre traiga esa claridad, cuando Yeshua se entrone, cuando nosotros verdaderamente nos disponemos, podamos tener luz, claridad, y podamos ser como dice la palabra, luz en medio de las naciones, luz en medio de nuestros hogares. Mujeres, no las quieren citar a que sean rebeldes con sus esposos. A eso también el Padre nos traía. Porque aquí el Padre nos dice que no escaseará, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Adonai ya había dicho por Elías. Muchas veces pensamos que por no perder un día de trabajo, ¿cierto? No, es que yo me gano 100,000, 50,000, 20,000, 10,000. Entonces yo como esos 10,000 me sirven para pagar el arriendo, para pagar el agua, y no lo hago. Pero el Padre nos dice, si ustedes hacen mi voluntad, eso no les va a faltar, les va a abundar. Recuerden lo que el Padre nos habla en el libro de Deuteronomio, que si nosotros obedecemos, nos va a traer bendición. Dice que seremos benditos al entrar, al salir, el sembrar nuestro ganado, todo será de bendición. Pero si nosotros
bendiciones nos alcanzarán, mis amigos. Pero como no queremos hacer la voluntad del Padre, pues entonces suframos la escasez cuando vamos. Juan 3:18. Mira, en esta me puede leer en el código real, por favor. Juan 3:18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Elohim. El que tiene fe obediente en él no es excluido, pero el que no tiene fe obediente en él ya ha sido excluido del mundo por venir, porque no ha creído en obediencia en la persona del Mashiach, Cristo, único Elohim Dios. El que tiene una fe obediente. La obra sin emuná es muerta. Si no hemos creído, si no obedecemos, porque muchas veces nosotros podemos estar reconociendo a Yahshua, y el Padre esos días me ha hablado bastante, porque yo soy, que el Padre me permita crecer. Solamente nos paramos en la obediencia, pero el Padre nos hablaba del creer, que debe o tiene que ir ligado de la obediencia. O sea, inmediatamente, si usted ve muy claro el ejemplo de Abraham, creyó, obedeció y le fue contado por justicia. O sea, todo va tan ligado, pero muchas veces también nosotros nos paramos, no hay que creer, pero ¿en qué estamos creyendo? Perdón, en obedecer. Obedezcamos, pero no estamos creyendo en que vino Elohim, envió a su unigénito, ¿cierto? Que lo envió para que pagara por nuestros pecados, para darnos vida hablar, sino que decimos, no, yo obedezco porque si a mí también un tiempo me pasó. No, yo obedezco porque sí, pero no estamos creyendo en el Hijo, en Yahshua. Entonces el Padre a esto me traía que debe haber una fe obediente. La emuná sin obra es muerta, vuelvo y le repito. Debe haber obras en cada uno de nosotros para que podamos verdaderamente creer en Yahshua HaMashiach. Y lo importante es verdaderamente creer en Él, porque muchas veces sin querer lo estamos negando. Porque nos paramos en la obediencia, pero si no creemos en que Él va a venir, o Él vino, ¿cierto? O Él nos va a sacar, o Él va a limpiarnos, o Él nos va a sacar de la muerte, así como el ave nos compartía. Se me fue. El que lo levantó de los muertos, ni a Jamison. A Lázaro. No creemos que Él sea capaz de romper, de quitar el alcoholismo, la drogadicción, porque Él sí lo puede, Él sí es capaz. Él sí puede contra las tinieblas. Nosotros no podemos esas obras que nosotros hacemos, no podemos hacer lo que Él hace, pero sí debemos de hacerlas para poder mover su mano poderosa. Él sí lo puede hacer, mis ají. Hoy yo soy testiga de lo que el Padre hace en mí, y no solamente en mí, en mi familia. Tengo parte de mi familia, que fue un proceso, claro, mis ají, que ellos no querían, claro que no querían, que me tocó hacer distinción porque no quisieron en un tiempo. El Padre me traía esta palabra estos días nuevamente, les va a contar lo que pasó con mi madre. El Padre me permitió llegar a mí primero, mis hijos. Y en mi condición el Padre hablaba a mi corazón. Creo que es en el libro de Ezequías, que hoy otra vez lo leía. Ve y diles, háblales, que se devuelvan, porque si no va a venir la ira de Elohim. Va a venir una consecuencia. Y yo fui y le dije, el Padre me habló esto. Yo como buena profeta, yo fui y le dije lo que Elohim me había dicho en su palabra. Y yo sabía el Padre me había hablado qué iba a pasar. Y yo mantenía como con ese miedo, Padre, ¿a qué hora le va a llegar una consecuencia a mis hermanos? Porque en ese tiempo ellos no estaban, los dos que hoy están, ellos no estaban. Y yo decía, Padre, ¿a qué hora? Pues
tenemos una maldición generacional de suicidio. Y dice, ¿a qué hora se suicidan? ¿A qué hora? Me llamaban y dice, ay padre, ya les pasó algo. Y mantenía como con ese temor porque el padre ya me había advertido. Se lo envió a decir a mi madre, pero como ella no hizo, no fue obediente, nos llegó una consecuencia. ¿Cuál fue? La muerte de mi hermano, el mayor. Se suicidó, le alcanzó la maldición generacional. Y así somos. Muchas veces no creemos en lo que el Padre trae. Pero cuando ya nos vemos en el ay, 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 después de eso, a ella ¿qué le tocó hacer? Buscar del Padre. No había otra opción. Y le decía, mamá, ¿usted quiere que sus otros dos hijos lleguen a lo mismo? Empezó y estamos en ese proceso. El Padre también a través de este proceso me traía bastante. Hoy les voy a decir lo que el Padre me mostró. Yo porque tenía esa condición de ser, a ver cómo me explico, de querer resolver los problemas en mi condición, ¿sí? De poder decir, es que yo puedo resolver todo. Y le decía al Padre, ¿de dónde viene todo eso? Y el Padre, después de haber circuncidado mi corazón, me permitió ver cuál era la raíz de todo eso. Porque pensaba en mi madre y que el Padre me perdone. Creía que en la condición que me criaron ellos, yo tenía un afecto, ¿no?, del Padre hacia ella. Y el Padre me decía, si usted no sana esa herida, si usted no se deja tratar por mí, yo tampoco voy a hacer que sus hijos dejen de sentir lo que usted siente por su mamá. Pero ¿qué me traía el Padre de todo eso? Que yo en mi condición me quise defender de todo lo malo, por eso me convertí en lo que me convertí. Porque yo quería defender mi posición, porque yo no quería que me hicieran daño como le hicieron daño a ella. Porque el Padre nos viene hablando bastante que estamos inculcando, metiéndole a nuestros hijos. Ellos sin saberlo, apartados mi padre y mi madre, apartados del Padre en ese tiempo. ¿Yo qué veía? Un padre maltratador, un padre subyugador. Vea mis amigos, y yo decía, o sea, uno se deja entrar tanto el enemigo que yo la culpaba a ella. Porque yo decía, pero ella, ¿por qué no hizo? ¿Por qué prefirió más a mi padre? Porque ella no vio nuestra condición que teníamos. Pues yo no sé si le afecta a mis hermanos, le ha afectado. Pero uno ve a un padre maltratador y eso fue lo que me faltó, porque ella era muy sujeta a mi padre. Ella no decía ni mu, yo sí decía de pe para arriba. Por eso me crié en la condición, porque quería defender lo que ella no hizo. Yo sí quería defenderme, porque mi padre la golpeaba, la maltrataba de una forma que hoy en día, pues, o sea, me acuerdo y duele, porque mi papá llegaba borracho y vivíamos en una finca y nos sacaba corriendo y nosotros corríamos para escondernos. A veces nos alcanzamos a esconder, cuando no, mi papá llegaba endemoniado de una forma que tal vez ustedes no han pasado o habrán pasado, no sé. Vean, mi papá le dejaba los ojos a mi mamá verdes. Y su cara ella mantenía tapada con un trapo, porque mi papá le daba durísimo. Una vez llegó tan endemoniado que la cogía a puño y sus ojos le sonaban como cuando choca el agua. Yo decía, padre, ella me metí, también me pegó. Y yo decía, padre, hoy en día, ¿por qué ella se aguantó tanto? ¿Por qué
no pensó en nosotros. Ese era mi pensar. Y se empecé a sentir un afecto que no venía del Padre. Pero muchas veces yo también le hice lo mismo. Yo también prefería más a un hombre que a mis hijos. Porque eso viene bajando. Y hoy en día me doy cuenta por qué yo era así tan altiva, tan grosera. Porque yo veía un padre golpeador, maltratador. Y yo decía, no, yo sí no me voy a dejar. Y la familia sabe yo cómo me enfrentaba a todos. Me convertía y yo decía, yo no me voy a dejar. Y es duro uno ver a su madre en esa condición. Les voy a contar, está un poquito largo, pero teníamos en una finca por allá, como en un río, en un hueco. Mi papá emborrachaba y la cogía a ella a golpes, como a darle correa y la hacía caminar. Y uno tenía que ver todo eso, vivir Misajín, y uno todo eso se llena. Y por eso hoy en día, hogares que están haciendo que sus hijos se llenen de espíritus inmundos. Lo están inculcando, si están viendo unos padres obedientes al Padre, unos padres que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Él, que están guardando los mandatos, o le estamos inculcando para el otro lado. Ellos están viendo las cosas incorrectas que hacemos. Y todo eso marca Misajín, todo eso deja secuelas en nuestros corazones. Pero doy gracias al Padre que ha venido sanando todas esas heridas que tenía. Pero vamos a continuar porque dice, Salmos 17:8, dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Guárdame como a la niña de tus ojos, como aquella Israel, que nos pueda guardar, pero si guardamos sus mandatos. En el libro de Salmos 42:11 también el Padre me hablaba, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim Dios, porque aún he de exaltarte, salvación mía y Elohim mío. ¿Por qué te abates? Le decía el Padre. ¿Por qué me sentía en esa condición cuando el Padre traía la corrección a mi vida? Cuando me decía que tenía que madurar y que tenía que salir del emocionalismo, porque había espíritus inmundos que no querían hacer la voluntad del Padre. Y se encontraba turbada y abatida, y me sentía afligida. Pero el Padre trajo su palabra para que saliera de esa condición. Espero seguir caminando en la obra del Padre. Vamos a ir al libro 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Adón nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Elohim nuestro Padre, en la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, con todos sus kadoshim santos. Vamos a leer el 5:23 de 1 Tesalonicenses. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, rúa, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua. El Padre aquí nos habla que qué es lo que debemos de hacer, no dejarnos seducir, para que nuestros corazones sean afirmados, para que podamos vivir en santidad, mis amigos. Coloquemos la palabra por obra, no nos dejemos seducir por el enemigo, o no seduzcamos, o no seamos de aquella Jezabel que llevó a Acab a adorar ídolos. Mujeres, queremos que nuestro esposo verdaderamente camine en el Padre, dejemos de hacer lo malo. Tal vez nosotros hoy estamos siendo piedra de tropiezo y no nos damos cuenta, pero el llamado que el Padre hoy nos hace es que seamos esas mujeres sabias, esas que ponen la palabra por obra, mis hermanos, o esposos, quieran que sus esposas lleguen, que sean unas sabias, que busquen del Padre, pues busquen primero, hombres, pues busquen primero ustedes, para que nuestros corazones sean irreprensibles, sean apartados para la venida de nuestro Adón Yahshua. Pues recuerden que Él no tiene comunión la luz con las tinieblas, que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, que podamos hacer
un teshuá, un arrepentirnos verdaderamente, que empecemos a dejar lo malo. ¿Qué cosa el Padre hoy les está hablando? Solamente usted y el Padre. Hoy el Padre me ha hablado bastante, pero que el Padre siga guardando, siga permitiendo que nosotros avancemos. Misají, que sí, espero que es un tema muy amplio, falta aún todavía, pero que sea de bendición para sus vidas, Misají, que la podamos colocar por obra, que podamos pasar ese desierto, que podamos ser esos contados, esos que van a la guerra como el Padre nos hablaba, esos que van y se disponen delante del Padre, esos que verdaderamente Elohim ha escogido para que vayamos a la guerra, pues dice su palabra que no tenemos pelea contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas, pero como no las vemos, no estamos apercibidos que cuando nosotros vamos a una guerra, no a pelear, a darnos puño como mi papá le daba a mi mamá, no, es a derribar al enemigo, aquel que me está haciendo adorar ídolos. Eso es lo que tengo que salir a hacer, a derribar, a quitar. Que podamos empezar, como dice la palabra, como el Padre nos ha enseñado, en la carne, para que cuando llegue el Rúa pueda decir como el Shelia Shaul, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Mashiach viva en mí. Qué palabra tan bonita, a mí me gusta, me encanta. Pero que se haga efectiva en nuestras vidas. Listo, mis ajíes, esa es la palabra que el Padre nos ha dado para ti. Abacados, Padre nuestro, Rey nuestro, en esta hora nos presentamos delante de ti nuevamente. Presentamos este pequeño remanente, Padre, que hoy pueda, bendito Padre, haber sabiduría en cada uno de nosotros para recibir tu consejo, para recibir verdaderamente tu palabra, Abacados. Que nosotros hoy pueda crecer, bendito Padre, el querer como el hacer. Coloca en nosotros el querer como el hacer, Padre de la gloria, porque si no, bendito Padre, será imposible nosotros salir a obedecer, Padre. Convéncenos hoy de pecado, de juicio y de justicia, vino marqueño. Hoy colocamos nuestros corazones, esos pequeños corazones, bendito Padre. Abacados, de esas familias que hoy han venido, Abacados, que podamos verdaderamente ser de aquellos que se disponen a hacer tu voluntad, vino marqueño. Ayúdanos, bendito Padre, a ser de aquellos oidores y hacedores de tu palabra, vino marqueño. No permitas, Abacados, que quede engaño en sus corazones, vino marqueño, ni duda, porque dice tu palabra que la duda es pecado, vino marqueño. Que pueda quedar en ellos tu verdad, tu emed, aquella, bendito Padre, aquella luz, aquella hora, aquella claridad, bendito Padre. Hoy te pedimos que seas tú, bendito Padre, permitiéndonos hacer un teshuvá, un arrepentir sinceramente, vino marqueño, no solamente de palabras, sino, bendito Padre, con nuestras obras, Abacados, como dijo Isaías, bendito Padre, ese pueblo de labios me honra, Padre. Tal vez hoy nos estamos, bendito Padre, diciendo que vamos a hacer, pero no lo hacemos, Abacados, y por eso te pedimos perdón, Abacados, que podamos ser de aquellos, bendito Padre, que verdaderamente colocan tu palabra por obra, de aquellos que van a la guerra, como nos decías en tu palabra, aquellos contados, vino marqueño. Permítanos hoy pasar ese desierto, Abacados, porque dice tu palabra que en el desierto tú hablas a nuestros corazones. Para eso nos llevas, bendito Padre, para ser limpiados, para ser procesados, Abacados, para que seamos esas aceitunas que dan aceite, vino marqueño, y que podamos ser esas vírgenes sensatas, Abacados, que permanecen alimentando, bendito Padre, el rúa, porque también nos hablas en tu palabra, que no dejemos apagar el rúa, vino marqueño, que por el contrario seamos de aquellos, bendito Padre, que seamos obedientes a tu bendita y poderosa palabra, Abacados. Permítanos hacer teshuvá, permítanos arrepentirnos, Abacados, permítanos ser fieles a tu palabra, Abacados. Perdónanos, bendito Padre, si hemos estado, bendito Padre, en emocionalismo, vino marqueño, si ha entrado, bendito Padre, la conformidad en cada uno de nosotros, Abacados. Saca de nosotros, bendito Padre, esas almas inconstantes, esas que no quieren perseverar en tu obra, bendito Padre. Hoy seas tú, Abacados, permitiéndonos avanzar un poco más. Convéncenos, Padre, que necesitamos cada día, todos los días, obedecer tu palabra, Abacados.
y el Señor de señores. Que tú tienes el poder para derribar toda tiniebla, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Padre, porque en nuestra incredulidad, bendito Padre, nos conformamos, nos aguantamos, nos dejamos, bendito Padre, rodear, nos doblegamos, bendito Padre, ante este tabel, Avino Malkeinu, porque las tinieblas, bendito Padre, no cesan, no paran. Quieren, bendito Padre, ganar a almas inconstantes, Padre de la gloria, pero que seas tú hoy peleando por nosotros, Padre de la gloria, porque así, bendito Padre, como tú le abriste el bendito Padre aquel río, aquel pueblo Israel, bendito Padre, hoy también tenemos, bendito Padre, la plena confianza que tú vas a derribar, bendito Padre, todos esos ídolos, Avino Malkeinu. Tú vas a derribar todos esos dioses, Abacados, y tú vas a hacer que nosotros ya no seamos seducidos, bendito Padre, por Jezabel, Avino Malkeinu, que por el contrario, Abacados, nos vamos a dejar seducir por ti, porque tú traes reposo, tú traes shalom, tú traes paz, tú traes shinja, tranquilidad, bendito Padre. El enemigo solamente ha venido a matar, robar y destruir, a traer enfermedades, bendito Padre, a traer cantidad de espíritus inmundos, Avino Malkeinu, pero hoy reconozco, bendito Padre, que tengo al Todopoderoso, tenemos al Shaddai, bendito Padre, al que todo lo puede, bendito Abacados, y nosotros nos disponemos, así como el pueblo de Israel cuando se dispuso su corazón, dice que tú lo acompañabas de día y de noche, Abacados. Así también hoy queremos que tú hagas, que no nos dejes solos, bendito Padre, porque solos vamos a desfallecer, solos no vamos a lograr avanzar, bendito Padre. No nos dejes, camina con cada uno de nosotros, habla, quita lo que tenga que quitar, bendito Padre, pues lo que hay alrededor de nosotros que no es tuyo, bendito Padre, derríbalo, Abacados, aunque nosotros no podamos ver, bendito Padre, que el enemigo está en la acechanza, bendito Padre, pero que seas tú, Abacados, peleando por cada uno de nosotros. Todo esto lo colocamos delante de ti, Padre de la gloria, colocamos este tiempo, el tiempo que sigue, bendito Padre, durante todo el día y todos los días que nos faltan, Abacados, que podamos seguir en ese esfuerzo los unos con los otros, bendito Padre, que nos ayudes cada día a crecer más en amor, y sabemos que el amor es guardar tus mandatos para con los ajinos, Avino Malkeinu. Toda roba te damos, bendito Padre, todo eso lo colocamos delante de ti, toda esta palabra lo colocamos delante de ti, Padre de la gloria, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías, y en presencia